Pues ya tenemos la pieza, una riser clamp que hay que colocar en una posición determinada y que determina ese nivel que hay sobre la pieza. Y ahora es cuestión de prepararse, arreglar el equipo y al agua, a bucear. Bueno, vamos a prepararnos. Bueno, pues ya estamos en el agua y lo primero que hago es coger el static rigging y comprobar que está centrado. A posteriori ya se remarcan las zonas donde se tiene que colocar la clampa para tener buena visualización y después es cuestión de empezar a acercar la pieza. Normalmente esta es una operación que se realiza con dos buceadores, aunque en este caso específico no teníamos más gente en la lista que pudiese bucear ese día, así que bajé yo solo. Aún así la maniobra salió bastante bien, a pesar de que el trabajo pues se complica un poco a veces. 4 manos siempre harán más que 2. Una vez la pieza es bajada con la grúa, se transfiere al rigging estático que hay en la plataforma y el buzo va dando indicaciones hasta que queda colocada justo sobre el área donde debe de caer. Cuando caiga, la llevaremos al punto exacto donde se debe de cerrar y se colocará en el ángulo adecuado. Se cerrarán las clampas y empezaremos a apretar los tornillos. Es una maniobra donde se requiere bastante pericia y un poco de suerte, y que el gruista esté atento a las órdenes y las haga con la celeridad que se necesita, porque si no, se puede eternizar bastante. En ocasiones, el ángulo de caída de la pieza con el rigging estático que se ha colocado nos deja la pieza un poco desplazada del lugar idóneo, entonces es cuando empezamos a tirar cabos y maniobras a cualquier cosa que haya alrededor, hasta el punto en el que conseguimos dejar la pieza en el lugar exacto. Tener en cuenta que trabajamos en un medio tridimensional donde no existe la gravedad y a veces estos movimientos no siempre acaban exactamente donde habíamos calculado. Cuando estamos satisfechos con el ángulo en el que está la pieza y la ubicación exacta donde va a caer, es momento de bajarla un poquito y después soltar la clampa para que haga cierre. Una vez la clampa caiga por su propio peso, habrá que llevarla hasta el otro extremo y atornillarla, cosa que va a ser siempre un poquito más complicado, aunque hay algunos trucos que se pueden utilizar. Uno de mis favoritos sería pasar el cable de un camelon a través de los agujeros donde van a pasar los tornillos y ponerle un tope por el lado inferior. Al tirar de él se hará el cierre y la clampa irá cerrando, sujetando el peso a través del camelon. También se puede poner un cabo y hacer un reenvío, o si tienes un compañero que lo sujete hasta que pongas el primer tornillo. Eso ya queda a discreción del buceador. Ahora toca soltar esa clampa y dejarla libre. Empiezas a pasar los tornillos y los vas colocando con mucho cuidado de no tirar las tuercas al fondo, porque bajo de ti normalmente hay profundidades que no te interesa recorrer de ninguna manera. Así que con cuidadito vas colocando los tornillos e intentas dejar el margen más largo del tornillo en el área en el que no vas a apretar con el martillo hidráulico. A veces a la hora de insertar los tornillos te das cuenta de que las clampas no están alineadas, entonces tienes que utilizar recursos varios para conseguir alinearlas y que los tornillos entren sin dañarse. Si no, después puede ser un desastre a la hora de apretar o te tocaría buscar tornillos nuevos, cosa que no siempre hay disponibles. El martillo hidráulico, tanto como el grinder y otras herramientas, son herramientas bastante pesadas, pero muchas veces lo que te juega la mayor dificultad a la hora de usarlas es el umbilical que cuelga por debajo y que tira de ellas en todo momento. Entonces es muy importante saber dónde las vas a colocar. Bien, ya tenemos el martillo hidráulico, pues ahora toca empezar a apretar los tornillos. Una vez que se ha comprobado una y mil veces que la clampa está en el ángulo adecuado y en el lugar exacto donde debe de ir. Para eso también se lanza una cosa que se llama un tow wire y que pasa a través
de la oquedad de la clampa, determinando que está exactamente en el centro de su posición. A la hora del cierre de los tornillos es importante hacerlo en un orden determinado y la secuencia pasa de un lado a otro. Como veis, tenemos que estar desplazando el martillo en todo momento. Para 2 buceadores es una operación más fácil, pero para uno a veces se puede complicar. En operaciones de este tipo, la condición física del buceador es esencial, dado que te vas a mover durante horas de un lado para otro y vas a necesitar mucha energía para desarrollar el trabajo. Una vez que hayamos apretado todos los tornillos, habrá que ir eliminando todos los elementos externos que hemos usado para la maniobra, tanto slingas como camelons, nivel y todas las herramientas y cabos que hay alrededor. Eso nos llevará un buen rato también, porque además hay que hacerlo de forma que lo puedan recuperar pieza a pieza. Bien, y con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bien, hemos acabado el buceo y ha sido un buceo bonito porque ha estado complejo, ha habido que hacer la maniobra para llevarnos la Riser Clamp con un boat landing que teníamos arriba sin que la grúa se pudiera acercar hasta el lugar donde se tenía que colocar. Ha sido una maniobra chula y con un poco de imaginación y unos tiros la hemos llevado al sitio, se ha colocado, no ha habido muchos problemas, había que colocarla en un ángulo un poco extraño, que es el pattern o la inclinación que lleva. Y bueno, después se ha hecho todo el apriete de la tornillería con el impact wrench, con un tornillo hidráulico, como si fuese un taladro hidráulico, pero que hace el impacto y lo aprieta. Y nada, el agua estaba muy fría, además llevo 1 mes y medio sin bucear, ha sido un buceo de 3 horas y se ha hecho durillo. Al final me estaban dando calambrazos en las piernas y todo por el frío, y llevo un 3 milímetros y el agua está francamente fría. Aparte, llevas un equipo muy pesado, aleteando a media agua todo el rato. Bien, después hemos bajado lo que es el riser, me han dejado a mí porque la cosa iba bien y todavía me quedaba un ratito. Y ha estado un poco complejo, pero lo hemos conseguido poner en posición. Lástima que apenas he podido grabar nada, solo 3 segundos del final porque ya no me quedaba batería. Pero bueno, se ha completado el buceo y la maniobra y bastante satisfecho, la verdad. Para el inicio, lo único que estoy para que me lleven, vamos, con pinzas. Y nos quedan por delante, pues, bastantes horas de turno. Vamos allá. Pam, 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 para, pam, para, pam. Hasta el próximo capítulo.